Hola compañeros, les traigo mi video sobre la reflexión sobre las unidades 6, 7 y 8. Las estructuras de ejes rectos y secciones variables, que es el tema número 6. Estas se caracterizan por la espacialidad de las mismas, es determinada por la forma y su geometría, y las acciones actuantes que están en ella. Tiene una aparición de elementos curvos, arcos circulares, parabólicos y etcétera. Y son elementos de secciones variables con los que se pretende buscar una adecuación resistente y en definitiva un diseño óptimo en la estructura. Aquí en esta tenemos dos ejemplos de estructuras de ejes rectos y secciones variables. Por ejemplo, aquí tenemos un galpón. Las estructuras porticadas. Entre las estructuras de barra, las más utilizadas en edificaciones son las estructuras porticadas. Estas están compuestas por barras rectas, prismáticas y de sección constante, donde es más oportuno encontrar cartelas empotradas, pudiéndose clasificar como vigas acarteladas o columnas acartiladas, sabiendo que las cartelas son las piezas metálicas con forma triangular que, soldada a una superficie, refuerzan la unión de las barras a las que está soldada, sirviendo también para sostener voladizos que cuando estos no tienen repisa. Por ejemplo, aquí tenemos una cartela. Las vigas acarteladas son encontradas en los extremos de las vigas en unión de estas con las columnas, disminuyendo las deflexiones y los momentos positivos cuando se incrementan los negativos. Tenemos como ejemplo esta viga cartelada. Tenemos la viga con su cartela soldada entre la columna y la viga. Normalmente a estas cartelas se les hace hasta de 18 a 21 centímetros, 18 a 21 milímetros de cordón de soldadura. Pueden ser dos o tres cordones de soldadura en total. Tenemos las cartelas en las columnas, que se colocan para mejorar la rigidez mayormente en la base de esta, ayudando a la conexión entre la columna y la fundación. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se acartela una columna. Tenemos aquí la fundación y tenemos aquí la cartela. Las líneas de influencia. Son llamadas así a las estructuras en las que el punto de aplicación de las caras se mueven a lo largo de su luz. Estas, en los sistemas hiperestáticos podemos analizar las líneas de influencia por dos métodos. El método de Müller-Breslau, que es el método más rápido para determinar la línea de influencia, que junto con el método básico podemos situar la carga viva sobre las vigas y luego determinar los valores máximos en la función, usando también los métodos de la estática. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos las vigas, tenemos las cargas muertas que las tenemos que definir. Y tenemos las cargas vivas, que son personas, muebles, plantas, etcétera. Tenemos también el método de la superposición envolvente, donde aplicamos las cargas en los lugares de la estructura para poder tener el efecto máximo o mínimo y saber las condiciones más desfavorables, donde podemos dimensionar o verificar las secciones. En este caso tenemos que el método de la superposición envolvente
se hace en la estructura del puente, sabiendo dónde, en qué parte del puente va a tener sus cargas máximas y sus cargas vivas, sus cargas máximas y sus cargas mínimas. Y dependiendo de eso es que se hace la reestructuración del puente, que es parte del diseño. Tenemos las estructuras simétricas, que es el tema número 8. Estas son estructuras de forma y carga simétricas con respecto a un eje, siendo sus secciones transversales de igual manera que existe una imagen despejada de la media estructura ubicada a un lado del eje. Tenemos aquí como ejemplo utilizando un eje aquí en todo el medio de la estructura. Vemos cómo son simétricamente iguales. Existen estructuras con simetría plana, que son simétricas con respecto a un eje. Formas y características mecánicas, es decir, la rigidez, flexión axial, cortante y torsión. Las estructuras, esta puede tener estructuras con simetrías de puntos, que son estructuras formadas por puntos homólogos con distancias existentes entre los puntos de la estructura original e iguales a los de la estructura simétrica. Aquí tenemos 3 ejemplos de lo que serían las estructuras con simetrías de punto. Tenemos las estructuras con simetría axial, que son cuando los puntos de una estructura coinciden con los puntos de otra, al formar como referencia una línea que se conoce como eje de simetrías. Conclusiones. Tenemos que estos 3 temas se relacionan porque hablan de los tipos de estructuras más usados dentro de una construcción, además de los métodos para analizarlos con cargas fijas o móviles, llegando a saber los puntos mínimos y máximos dentro de las estructuras para su posterior diseño, dentro de los parámetros seguros, logrando el éxito de las estructuras. Sin el conocimiento de estos 3 temas, los edificios y las construcciones podrían ser un fracaso, porque estos son temas muy importantes dentro del diseño y la construcción de una edificación. Muchas gracias.